soy muy disciplinada, se ha de ser, quiero decir, aquello de decir, hoy un día porque hace sol, otro día porque llueve, otro día porque... No, yo normalmente me pongo a trabajar a las 9, hasta la 1. Luego como, leo el periódico o miro un poco las noticias y luego a la tarde, y luego grabo, también grabo. Y el grabado lo dejo más para la tarde o para la noche, pero pintar siempre pintada con luz del día, siempre. Quiero decir, en esto soy disciplinada, me impongo la disciplina. Muchas veces dicen, no, déjate historias y ponte a trabajar. Figuras he hecho pocas, pero también las hago muy sobrias, le pongo muy pocos adornos. Sí, y siempre me ha gustado los paisajes. Y además yo soy de una generación que cogí el arte pobre, lo gestual y todo, pero a mí me gustaba la tierra y dije, pues hago lo que me gusta. Siempre me ha importado mucho el trabajo del hombre en la tierra. Físicamente nunca pongo gente, pero por ejemplo, las piedras de Menorca, son el campo de Tarragona, que hay los márgenes estos, los márgenes de Cadaqués, que están hechos con pizarra negra. Quiero decir, todas estas cosas, cada uno ve... Es como cuando tú conoces a una persona, tú le ves unas cosas y otro le ve otras cosas. ¿Ves? Cuando estudié, pues hice figuras, hice todo, pero a mí lo que me gusta es la tierra. La tierra. El otro día decía, de pequeña mi padre nos llevaba por los campos y a mí me encantaba ver las viñas cuando están peladas, los surcos que hacen las vides, que es geometría pura, unos por aquí, otros, quiero decir, la tierra creo que tiene una riqueza, una cosa, bueno, para mí, siempre me ha impresionado mucho la tierra. Y los colores de la tierra, no es lo mismo el campo de Tarragona que los olivos de Jaén. Sí, no sé, tengo una hermana que también le gusta mucho la tierra y siempre decimos, somos unas payesas fracasadas porque no tenemos tierra. Mira, difícil es lo mismo para una mujer que para un hombre. Y cuando tú quieras hacer una cosa, la tienes que hacer y dejarte. Sí que es difícil, para una mujer es difícil, porque la gente te decía, ¿por qué no pintas cosas más bonitas? ¿Por qué no pintas flores más bonitas? Claro, la gente te lo dice con toda la buena fe. O búscate un trabajo fijo y luego pintas. No, siempre dije que, bueno, durante unos años, claro, trabajé y tal, pero a partir de los 70 dije, ahora solo de la pintura. Claro, yo no tengo coche, no tengo segunda vivienda, no tengo, pero he viajado mucho. He estado 4 veces en Nueva York, quiero decir, todo el dinero que hubiera podido, pues he viajado. España la conozco toda. He expuesto mucho en Andalucía, en Galicia, en las Canarias, en Mallorca, Ibiza. También estuve yendo muchos años viviendo, no, pero venía mucho de Ibiza. Quiero decir, no me he querido atar a las cosas. Si te atas mucho, además, si te atas mucho a un sitio, te conviertes en algo del sitio y has de participar en lo que te piden. Quiero decir, si tú te vas a vivir en un pueblo, el día te dicen que el día de la banderita vayas a poner la banderita o que vayas a hacer no sé qué. Entonces, a mí estas cosas, las ataduras siempre me han agobiado y en cambio tengo muchos amigos, pero cada uno es cada cual. Cada pintor es un mundo. Pero hay gente que no pinta su mundo, se crea un mundo más, pues,
no sé, pues más cómodo o más bonito o más decorativo y a lo mejor está muy bien pintado. Pero yo creo que la pintura debe tener algo adentro. Detrás de esto ha de haber un alma, un espíritu, lo que quieras. Pero ha de estar el pintor. Cuando tú ves una obra, dices, aquí dentro está, aquí está el pintor. En la pintura, en la escultura, en la literatura, en todas las cosas. Tú puedes fabricar cosas, pero las cosas han de ser sentidas. Hay un señor que compró un cuadro que es un paisaje pequeño con un árbol. Y dijo que él se sintió identificado, yo no lo conozco, pero conozco a su mujer. Y su mujer me dijo, mi marido se ha cambiado 5 veces de despacho y solo se ha llevado tu cuadro. Pues aquel cuadro él se sintió identificado con aquel árbol en mitad de un campo. Pues siempre encuentras a alguien que te entiende. Lo que pasa es que no te enteras a veces. Tú no te enteras, ¿por qué? A veces por timidez, a veces porque no te atreves. Pero si tú quieres hacer una cosa y la sientes y tal, la has de hacer. Y un día un chico que ahora tiene 55 años, hace como 25, decía, yo quiero ser pintor, pero tal. Digo, si tú quieres ser pintor, solo has de hacer una cosa, pintar. No le preguntes nada a nadie, y tú ponte y vive. Y un día me decía, soy pintor por tu culpa, porque me dijiste, si tú tienes la necesidad de hacer una cosa, la que sea, pues la has de hacer. Y no pidas consejos, porque siempre te dirán que no. La gente siempre quiere que estés fija en un sitio. Pues yo estoy fija en mi pintura.